Entonces, para hablarnos de las relaciones con terceros, tenemos una mesa realmente impresionante. El primero que aparece, don Antonio Ramos, que es, aparte de también un excelente amigo, anterior presidente de esta casa, ahora vicepresidente, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense, máster en Auditoría de Cuentas por la Pontificia de Salamanca, socio director de N+1 Intelligence and Research, que es una consultora de referencia a nivel de buen gobierno, es CEO de Lead Security, vicepresidente, como he dicho, de ISACA. Todo eso, aparte CISA, CIMS, CRISC, CCSK, CDPP y un montón de acreditaciones más. Empezó como auditor informático allá por el 98 y desde entonces se incorporó a S21SEC posteriormente y está, por ejemplo, también en la junta directiva del ISMS Forum. Don Eduardo Cuesta es el siguiente ponente, que es ingeniero técnico de informática de gestión por la Universidad Pontificia de Salamanca también, máster en auditoría y seguridad de la información por la Politécnica de Madrid. Empezó su carrera en la consultoría y en el soporte técnico y desempeña ahora su actividad como auditor de TI en MAFRE, también con acreditaciones más que sobradas para estar en la mesa, junto con Juan Diego Barrado, que empezó en el Banco de Santander. Actualmente es el jefe de operaciones de BT Ibérica y es el responsable del servicio postventa, de las relaciones de ingeniería del servicio postventa. Finalmente, don Gabriel Moliné, que es ingeniero informático de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en estudios avanzados de gestión de las comunicaciones y tecnologías de la información por la EOI y especialista en gestión de proyectos y dirección de servicios. En la actualidad es el CISO de Sareb y también con sus acreditaciones correspondientes. Una mesa más que representativa de lo mejor que tenemos hoy en la tecnología en España. Os dejo. Muchas gracias, Ángel. Te he robado el sitio, ya me perdonarás. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este primer día de nuestras jornadas anuales, nuestras High Level Conference. Esperamos que os estéis encontrando de interés y bueno, no quiero desvelaros ninguna sorpresa, pero habrá más sorpresas antes de que nos vayamos hoy. La verdad es que el título a mí personalmente me apetece mucho, esté o no esté mi mujer, porque es a lo que me dedico en los últimos 6 años o casi 7, es a lo que me estoy dedicando. Entonces, la verdad es que me parece un tema que da para mucho, y entonces tener la oportunidad de compartir una mesa redonda aquí con todos vosotros hoy, pues la verdad es que lo encuentro de gran utilidad, ¿no? Antes de comenzar, deciros que hay que hacer, como hizo nuestro presidente esta mañana nada más empezar, un poco de publicidad de ISACA. Entonces, para aquellos que este tema les interese, que sepan que hay un documento de ISACA que como miembros os podéis descargar, que se llama Vendor Management Using COVID-5, o sea, un documento que es cómo gestionar a los vendors utilizando COVID-5, que sabéis que es nuestro framework para el gobierno de TI. Bueno, yo, aparte de dar las gracias a mis compañeros de mesa, pues voy a abrir el fuego, digamos, empezando un poco porque, podéis intervenir cuando queráis, ya sabéis, yo no quiero tampoco establecer ningún orden. Hemos compartido más o menos unos temas que son de interés y esperemos que al final pues tengamos un tiempo para vuestras preguntas. Yo básicamente querría empezar por preguntaros si veis que esto de los riesgos de terceros, aunque ya hemos tenido una charla esta mañana de Deloitte hablando sobre este tema, ¿cómo veis si realmente es una tendencia creciente o decreciente en las organizaciones? Yo creo que lo bueno de esta mesa es que tenemos a alguien que trabaja como responsable de seguridad, a alguien que trabaja en un proveedor
responsable de esas operaciones y una persona que trabaja en auditoría interna. Entonces yo creo que tenemos como, bueno, una visión bastante plural de las organizaciones. Entonces esa sería mi primera pregunta. ¿Pensáis que es algo creciente, constante? Bueno, Sareb, lo de subcontratar casi que es el modo de vida, diría, ¿no? Viene en nuestra naturaleza prácticamente, ¿no? Para quienes no nos conozcan, digamos, nuestra organización a nivel de personal interno es realmente pequeña, ¿no? Somos alrededor de 400 personas. Y el resto son servicios tercerizados, ¿no? Dependemos muchísimo de los partners que trabajan con nosotros. Yo intento llamarnos partners directamente e involucrarlos, ¿no? Más allá de las buenas prácticas y de todos estos elementos, es un must que intentamos de colocar en toda esta área, intentar buscar, como en el desayuno americano, tener cerdos y no gallinas, ¿no? O sea, gente que ponga la vida, el bacon, en la ejecución de los proyectos, en el éxito de las tareas y que se involucre, ¿no? Y no simplemente pase por ahí. Es bastante complicado, digamos, sobre todo en temas de organizaciones multidisciplinarias. La concienciación a nivel de seguridad, que lo mencionábamos hace poco, pues es una realidad, que tenemos un gap muy importante ahí y podemos enfrentarnos a gente que tiene un nivel de madurez muy grande, con una empresa bastante importante, que esté formada, que tenga un CEO, que tenga procesos de seguridad, auditoría, controles, como una pequeña contratación con una pequeña participación, por ejemplo, de un abogado que está viendo un caso puntual, que viene una sola vez, y los controles de seguridad pues son prácticamente inexistentes, ¿no? Entonces, intentar de balancear ese mundo se hace complicado, ¿no? Sí, porque al final hay proveedores de todos los tipos, grandes, muy pequeños. Grandes, muy pequeños, desde el que viene una vez a la que viene 1000. Muy bien. No sé, Diego, Eduardo. No, si queréis, en mi caso, lo primero decir que más como experto, a mí cuando me invitó Antonio, fue, si queréis, un poco pues cuál es mi experiencia, ¿no? Yo como director final de operaciones en BT Iberia, lo que sí que os puedo asegurar es que en el día a día pues vivo mucho o muy cercano, además en tiempo real, todo este tema de los riesgos con terceros, ¿no? O sea, efectivamente, como decía anteriormente, pues es complicado ya el trabajar en autocontenido, y cuando digo autocontenido es porque muchas veces en esto de los terceros pensamos que estamos utilizando terceros para darnos servicio. Yo, si me permitís, me gustaría comentar dos retos en concreto que yo veo, un poco mirando al futuro, ¿no? Y es que el tema del movimiento a cada vez en el caso de BT, como utilizamos la palabra, me viene rápidamente a la mente el cloud of clouds, ¿no? O sea, el tema de dar soluciones, pero no autocontenidas en lo que tú puedes hacer como operador, sino utilizando pues un montón de data centers de otros partners, en algún caso de otros competidores y en algún caso del propio cliente. Este es un primer reto que para mí lo que hace es, y contestando a la pregunta que hacía Antonio, es que el incremento o hacia dónde va el incremento de trabajar con estos terceros y con partners, en mi opinión, es exponencial. O sea, es muy complicado ahora mismo pensar que alguien es capaz de dar una solución sin tener en cuenta o tener a todos estos partners, ¿no?, alrededor en concreto de la solución que tú aportas. Y el segundo reto que yo veo, y en este caso, por lo menos en BT, sí que lo estamos claramente impulsando, es que hemos pasado de vender soluciones que podríamos decir puramente de tipo telco a soluciones pues mucho más complejas. Incluye solución de la parte más de red típica de un operador, pero también herramientas de colaboración, herramientas de tipo IT, aplicaciones. Y nuevamente el reto que para mí plantea es que, además de haber muchos más partners, la relación en concreto entre los diferentes productos y plataformas con los que eres capaz de dar esta solución, pues hacen también más complejo el asegurar pues que no estás cometiendo o no estás teniendo, en definitiva, riesgos importantes, tanto tú internamente como con estas terceras partes, ¿no? Con lo cual, si queréis como resumen, en mi opinión, el tema va increciendo, el tema de tener ese ecosistema de partners cada vez más complejo y más poblado, tanto en volumen de partners como en la complejidad de las relaciones de cuando vas a prestar una solución. Son dos retos ahora mismo que yo tengo encima de la mesa. Claro, porque en realidad te conviertes, o sea, actúas también como concentrador de otros proveedores, con lo cual es no solamente relaciones con terceros, sino que será relaciones con terceros, con cuartos o con quintos. Con lo cual la cosa se va extendiendo por la cadena y se va haciendo cada vez más. Y por más eso difícil. comentaba también Antonio que en algún caso el tema de hoy hay un tercero que está dándome el servicio
de instalación que yo hago o un servicio en concreto de diseño. Aquí es que además es que en las propias soluciones hay una parte de esa solución, que pues una plataforma, una solución tecnológica que está dada por un tercero, ¿no? O sea, absolutamente, si tú quieres garantizar el end-to-end, porque al final nosotros actuamos como prime contractor, tú tienes que controlar el riesgo que supone en esa solución el papel que juega y desempeña este tercero. A mí, perdonadme un poco, que estoy un poco con la voz tomada. A mí me gustaría hablar de estrategia, ¿no? Y en Mapfre estamos, bueno, sí es cierto que la gestión de proveedores y los proveedores, esto va increciendo, ¿no? O concentrando proveedores, podríamos hablar. Pero a mí me gustaría hablar de estrategia, es decir, en Mapfre, digamos que teníamos dos tipos de proveedores. El proveedor front, ¿no?, con el que trabajamos, que es la cara de Mapfre hacia el público. Es decir, si estamos hablando del sector asegurador, podríamos hablar de pues, un albañil o podríamos hablar de gente de fontanería, ¿no? Eso es muy importante. Para nosotros es estrategia y estamos trabajando en ello. Y luego tendríamos, digamos, la parte back de proveedores, ya más en la parte informática, ¿no? Esos proveedores front están utilizando además tecnología y se está apostando por la digitalización de las operaciones, ¿no? Tema de sensores, ¿vale? Todo este tipo de cosas a futuro, ¿no? Entonces, nosotros en Mapfre lo que tenemos es que meter al proveedor dentro de nuestra estrategia, porque son nuestros embajadores, ¿vale? Es la cara de Mapfre de cara al cliente y eso es fundamental. Por tanto, el control de los proveedores front es fundamental. Ya hablando de la parte back, en lo que son procesos informáticos, un poco qué es lo que estamos viviendo y de dónde hemos pasado. Pues hemos pasado de tener organizaciones tecnológicas, ¿vale?, con proveedores locales, proveedores nicho de soluciones, a centralización de servicios, ¿no? Todo lo que estábamos comentando, ¿no?, de servicios gestionados y una reconversión de cuál es la realidad de los proveedores y cómo los tenemos que gestionar. Entonces, a mí sí que me gustaría hablar de que realmente el proveedor es parte de la estrategia de la compañía. No es que nosotros cuando externalicemos nos desentendamos del tema, ¿no? Es que seguimos siendo los responsables y, por tanto, a medida que avanzan determinados servicios y se van externalizando y tenemos soluciones en cloud, etcétera, el volumen de responsabilidad es mayor porque la sensación de pérdida de control también lo es, ¿vale? Entonces, a mí eso me parece fundamental. Bueno, yo creo que has dado en un punto importante, que es al final, si el proveedor falla, no puedes alegar esto, bueno, es que el proveedor falló. Bueno, no, perdona, el servicio me lo da Mapfre, ¿no?, en este caso. Efectivamente. A mí no me importa cuál ha sido el fallo ni dónde ha estado, yo quiero seguir teniendo este servicio de Mapfre, ¿no? Yo creo que un poco en Sareb os pasa con los services. Sí, o sea, sois uno al final, ¿no? No puede uno decir... Que considero que esas reflexiones son completamente muy válidas, porque finalmente si falla el servicio sigue siendo tu responsabilidad. La responsabilidad no es algo que terceriza, sigue estando bajo tu paraguas, digamos. Terceriza funciones, la gestión de la mitigación del riesgo, estrategias, etcétera, etcétera, pero sigue siendo tu responsabilidad. Entonces, considero que es vital ese modelo de relación donde haya ese partnership, ¿no?, donde se sientan muy involucrados independientemente de la cuota parte de responsabilidad que puedan tener en la cadena de valor dentro de la organización, ¿no? En nuestro caso particular, pues como lo mencionaba antes, tenemos absolutamente toda la cadena de valor externalizada. Por ejemplo, el caso de los services, que terminan siendo nuestro front-end para la venta de todos los activos muebles e inmuebles que tenemos en Sareb. Y tiene que haber un modelo de relación muy continua, de estar hablando el mismo idioma todo el tiempo, ¿no? Tener unas métricas de seguridad, entrando un poco en mi terreno, equilibradas y balanceadas, ¿no?, dependiendo un poco de la gestión de la información, que finalmente es lo que nos interesa, ¿no?, en cómo se transforma ese dato, cómo damos valor, qué se hace con él, poder tener trazabilidad de ese dato independientemente de quien lo tenga, porque efectivamente comparto ese modelo de riesgo independientemente que sea cloud o el modelo que sea. Finalmente, cuando contratas un servicio, el día de hoy hay por detrás unas subcontrataciones continuas a nivel del mismo servicio, ¿no? Y tienes que terminando poniendo algún parámetro de control que estandarice ese modelo, ¿no? Riesgo, dato y la necesidad finalmente que puede tener la compañía de que ese servicio se preste de la mejor forma. Yo lo que veo aquí, o por lo menos lo que nos estamos encontrando con esto, es que lo que surge es un primer reto casi de saber cuál es el nivel de riesgo que estoy asumiendo. Es decir, hay veces que identificar todas las dependencias que tengo con terceros, y no vamos a decir proveedores, sino partners en general, ¿vale?, proveedores o socios, a veces el volumen de relaciones que tenemos ya es elevado y es incluso muchas veces difícil. Yo algunas veces no lo he encontrado en alguna organización que dice,
que nos dices que realmente no sé ni cuántos proveedores puedo llegar a tener. Sé que, bueno, no lo tengo centralizado y no sé cuántos tengo. Pero es que una vez incluso que lo sepas, ¿cómo evalúas el nivel de riesgo de todos esos proveedores que tienes? ¿Tienes 150, 200 proveedores? ¿Cómo lo haces? Y por otra parte, me pongo en la piel del proveedor, ¿no? Que a lo mejor es un poco el papel de Juan Diego, me imagino. Claro, todos los clientes os estarán preguntando, oye, ¿cuál es tu nivel de riesgo? Entonces, claro, esa interlocución también es compleja, ¿no? Porque te obliga a estar todo el tiempo, pues, no sé, como... Es un diálogo muy complejo, ¿no? No hay como un lenguaje común ahí, ¿no? Sí, yo como os decía claramente, efectivamente, el cliente pregunta por el riesgo y si quieres hacer una evaluación seria de ese riesgo es que tienes que tener en cuenta esos terceros y yo lo describías también muy bien. Evidentemente, yo los terceros sí que diría que los tenemos controlados, los que de forma directa, evidentemente, nos dan servicio, pero ¿qué tienen ellos detrás? Pues no siempre es fácil, ¿no? Yo volviendo un poco a los dos retos que os decía anteriormente, que es el de aumento en el ecosistema de partners y al mismo tiempo también el tema de mayores relaciones en las soluciones que vendemos de diferentes plataformas y productos, a mí plantea, al final se puede resumir en dos principales, si queréis, impactos para nosotros, ¿no? Que es, evidentemente, el tiempo, es decir, lo ágil que eres para hacer esa evaluación de riesgos, que se va complicando cada vez un poquito más, y evidentemente esto se traduce siempre en costes, ¿no? Estáis hablando con el director de operaciones, os puedo asegurar que no soy en este caso una línea de ingresos, sino todo lo contrario, una línea de costes, con lo cual para nosotros esto es absolutamente fundamental. En BT, que es un poco, si queréis compartir conmigo la experiencia, yo creo que tenemos un sistema sólido ahora mismo que también resumiría en tres grandes patas de cómo hacemos esto y que os va a sonar porque yo creo que lo hacéis muchos de vosotros de los que estáis aquí. El tema de lo que son auditorías oficiales, llámale ISO 27, ISO 20000. Hablo también de la ISO 14, que aunque sea medioambiental, luego si queréis hablo un poco del concepto que yo tengo de seguridad, porque para mí es bastante más amplio e integral. O sea, al final el tema de que tú garantices que está cumpliendo, por ejemplo, con políticas medioambientales cuando yo tengo un compromiso de hacerlo, pues es absolutamente fundamental, ¿no? El asegurar que lo está haciendo, ¿no? El segundo, a día de hoy, que estamos utilizando son políticas. En el caso de BT, la política corporativa, seguro que hay otras compañías que también tienen muchísimo, yo le llamo toneladas en concreto, de documentación, de herramientas, y BT desde luego las tiene, ¿no? Utilizando un poco, pues, si queréis, la extensión que tiene a nivel mundial. Y la verdad es que tienes herramientas buenísimas donde contestando a preguntas te va abriendo nuevas preguntas y te va guiando para que luego unos auditores internos pues te puedan decir, evidentemente, si estás adecuado en el nivel de gestión de riesgo o no. Y también, evidentemente, tenemos auditorías internas y externas. Y también, como última pata, lo que tenemos es una gestión de riesgos en concreto, pues también integral, y si queréis completa, en donde una de las partes importantes donde se engloba es el tercero, ¿no? Donde se analizan cosas de contratos, se analiza si tiene de verdad fiabilidad desde el punto de vista, si queréis, del servicio que presta, también garantías a nivel financiero, etcétera, etcétera. No os aburro porque yo creo que esto, en mayor o menor grado, lo hacemos todas las compañías. Yo, sobre todo, lo que os digo es, y para mí es el gran reto, es que todo esto está fantástico, pero es un modelo que cuando aumenta la complejidad y el ecosistema de nuestros partners, pues es poco sostenible. O sea, a mí el tema, y en el caso de por ejemplo, con LEED, que nosotros hemos hecho una certificación de la parte hosting, housing, etcétera, a mí me atrajo muchísimo de la solución que nos dieron el famoso tema de la certificación basado en 3 letras, el famoso ABC en concreto, que es, pues oye, pues el tema de si el dato está disponible, si está garantizado, si está seguro. Y esto, desde luego, extenderlo, si queréis, de alguna forma a todos los partners, ayudaría muchísimo, porque me dotaría de agilidad y de reducir esos costes, pues porque con 3 letras, en definitiva, eres capaz de saber qué tipo de riesgo o certificación, en definitiva, tienen estos proveedores, pues para poder, en definitiva, el poder evaluar, ¿no?, a su vez, tu propio riesgo. Segundo punto, e intento acabar lo más breve posible, es el tema en los procesos. En los procesos hemos metido todo el tema de la seguridad, de la certificación, pero para mí hay un paso más allá, que es meter la mejora continua. Muchas veces todo el tema de la certificación es muy de one-off. Cuando venís los auditores, bien sean internos o externos, es cuando todo el mundo se pone las pilas, todo el mundo lo revisa, y esto desgraciadamente hay que cambiarlo. O sea, hay que meter la mejora continua y casi prácticamente en el día a día ser capaz de hacerlo. Y por último, en la parte de riesgos, como os decía,
el tema de tener una visión de riesgos de la seguridad, para mí, general e integral. Aquí habéis hablado y las ponencias me han parecido absolutamente fantásticas y está muy centrado, ¿no?, en la parte más de seguridad informática, ciberataques y cosas de esto. Como os decía, en la seguridad también es si la solvencia financiera de una compañía pues es adecuada o no, porque si de pronto esa solvencia se viene abajo y una parte muy importante de la solución depende, yo a nivel de seguridad he fallado a mis clientes. Eso, si queréis, aunque sea rápido, es un poco, si queréis, en un resumen rápido, cómo yo veo los retos y, si queréis, un poco cómo estamos intentando afrontarlos. Yo voy a encadenar cosas que habéis ido comentando, ¿no? Habéis hablado sobre el tema de la información, ¿no?, y el uso común de la información. A mí me parece fundamental, ¿no?, en servicios gestionados, el poder disponer de calidad de la información y que ambos, tanto proveedor como cliente, utilicen la misma información para gestionar el servicio. Porque si eso no lo tenemos, en estos nuevos modelos que se están llevando a cabo, ¿no?, de gestión de servicios de proveedores, por ejemplo, servicios de infraestructura, etcétera, el no disponer de esa calidad de la información para poder tomar decisiones o simplemente monitorizar los acuerdos de nivel de servicio que hemos tenido, el cliente estaría perdido en este caso. A mí eso me parece fundamental. Y luego, si queréis, entramos un poco ya más en detalle en qué tipo de controles se pueden meter dentro del proceso, ¿no?, que supongo que hablaremos de ellos, ¿no? Y lo comentabas, Antonio, también el tema de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, en Mapfre, hace ya años, bueno, nos dimos cuenta que teníamos una amalgama de proveedores increíble, ¿vale? Pues eso atenta contra las sinergias, atenta contra la forma de trabajar de forma homogénea, etcétera, ¿no? Se lanzó un proceso de concentración de proveedores, ¿vale?, que eso lo que nos permite al final es reducir los riesgos, ¿no?, a los que estamos expuestos y reducir, digamos, la amplitud de lo que es el control, el ancho que tenemos que cubrir desde el punto de vista del control de los proveedores. Entonces, eso es importante. Y luego también a mí me parece muy, muy importante cuando estamos analizando qué tipos de proveedores, siempre hacer un análisis de riesgos inicial o hacer un análisis de, oye, ¿realmente tengo que externalizar este servicio? Porque creo que también hubo una moda hace unos años de ir a servicios externalizados de forma general, cuando realmente lo que hay que hacer es un análisis de si nos interesa o no, ¿no? O análisis de, oye, este proveedor nos interesa por esto, por esto, por esto, o mira, este proveedor no tiene una solvencia económica adecuada, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece eso también un tema interesante tener en consideración. Muy válido el punto que dices de intentar devaluar. En nuestro caso es imposible intentar devaluar el modelo que no sea de externalización. Y para intentar de mitigar o establecer los controles, yo creo que los retos también a los que nos enfrentamos, sumando un poco también lo que han traído, conllevan tres puntos importantes desde mi perspectiva, ¿no? El primero es la entrada del proveedor a la organización. Desde el momento que efectivamente se va a contratar, establecer ese marco unificado de controles en el cual estén atributos tanto como comerciales, tecnológicos, dependiendo un poco de para qué viene ese proveedor dentro de la organización. El seguimiento, que creo que es complejo, el seguimiento de las tareas, que efectivamente no se quede, digamos, un poco en el papel inicial, en ese rol, en esa letra, en esa medición inicial, ¿no?, sino gestionar ese ciclo de vida del proveedor dentro de la organización. Y el control de auditoría, ¿no? Bueno, en nuestro caso creo que somos una de las organizaciones más auditadas del país, pero estoy de acuerdo con vosotros también en el hecho de que esas auditorías son generalmente al final de los procesos, ¿no? Cuando están. Entonces, intentar de tener la cadena completa de valor creo que es el gran reto de la externalización de los servicios, ¿no? Cómo intentar de unificar esos tres eslabones de la cadena. Yo creo que hay auditoría interna, o sea, se tiene que transformar, es decir, ir al análisis ya de un proceso maduro y llegar y auditar y sacar unas conclusiones, ahí aportas un valor mínimo, ¿no? Yo creo que hay que ir en la cadena mucho antes, tenemos que estar presentes y que hagamos una función ahí de asesoramiento también en las fases de licitación, desde el propio RFP, que los controles estén ahí ya desde el minuto 1 presentes, que cuando los proveedores lean la oferta ya tengan claro qué controles van a tener que cumplir, esos controles luego se trasladen al propio contrato y luego ya en la operación se lleven a cabo y se pueda auditar y que realmente a nivel, desde el concepto de auditoría, el proveedor sepa también que va a ir la empresa a auditarle, ¿no? Eso es fundamental. Y en qué condiciones se va a auditar, ¿no? Porque si no, luego el auditor se presenta allí y lo que va a recibir es un portazo en las narices y una dificultad a su trabajo. Entonces, eso es fundamental para poder tener un nivel de control adecuado y establecer un framework de control con planes de calidad asociados al servicio, etcétera. Yo creo que ahí
no sé cómo lo veis vosotros, este tema al final sí que es muy cross en las organizaciones, porque yo creo que seguridad tiene un rol, auditoría tiene otro, operaciones es el que contrata al final, operaciones del cliente es el que contrata, la gente de compra seguro va a tener un rol que jugar en ese proceso de selección de proveedores. Yo creo que al final esto hace que cuando uno quiere implementar un marco de estos de gestión de riesgo proveedor, como hemos estado hablando esta mañana, lo hace complejo porque no sé un poco cuál es vuestra función. O sea, quiero decir que al final repartirse bien estas funciones es importante, porque si no al final pues se producen solapes o ineficiencias en el proceso. Aparte de eso, luego yo creo que hay un tema que también tenemos que, yo creo que empezar a gestionar de otra manera o de una manera más eficiente, volviendo un poco a lo que comentaba Juan Diego antes, en las relaciones cliente-proveedor, esta relación en la que las evaluaciones las hacemos uno a uno, claro, al final es un proceso muy ineficiente, ¿no? Porque por poner un ejemplo que sea muy sencillo, si BT hoy contrata con Sareb, pues Sareb le va a pedir que cumpla con su marco de control. Si mañana BT quiere contratar con Mapfre, le va a pedir que cumpla su marco de control, y al final esto es como un poco, o sea, es una relación muy difícil, ¿no? Cuando al final debería estar un poco más estandarizado ese proceso, deberíamos buscar ahí eficiencias que... Si me permites, Antonio, perdona que te interrumpa, pero efectivamente va ligado a lo que yo os decía de las relaciones en la solución, pues cada vez, si queréis, más complejas y con más, en definitiva, jugadores, ¿no?, en esa solución. Y es que justo lo que estás diciendo es mi experiencia, ¿eh? O sea, el que tú en concreto analices de forma aislada, individual, cada uno de los elementos que componen la solución, no te garantiza que la suma en total realmente tenga el riesgo adecuado, porque realmente tienes que ver y evaluar también ese riesgo de la interactuación en concreto que hacen. O sea, creo que es un tema efectivamente relevante. Bueno, yo creo que grandes proveedores más pequeños no tanto, pero grandes proveedores se ven obligados a desarrollar marcos, ¿vale?, que permitan a los clientes disponer de la información necesaria para atestiguar que realmente hay un nivel de control sobre el servicio que está prestando. O sea, yo pongo el ejemplo de Office 365, de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Es decir, existencia de herramientas que proporcionen a los equipos de auditoría y a los equipos de seguridad de los clientes información que permitan tener un grado de confianza sobre el servicio que se está prestando. Eso es fundamental. De hecho, es una obligación. O sea, yo creo que es una obligación para los proveedores hoy en día, sobre todo en este tema de servicios cloud. Sí, yo creo que es así. Nosotros, ahora según una puntualización solo, yo he leído un estudio que se hizo hace un mes o algo así aproximadamente, en el que se valoraba este tema de la relación con riesgo con terceros, y básicamente había un dato que a mí me parecía espeluznante, que era que algo así como que el 30% de los proveedores, ¿cómo era? El 30% de los servicios subcontratados no se les hacía ningún chequeo de control, o sea, ningún chequeo de ningún tipo antes de la utilización del servicio por las organizaciones. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede estar pasando? Quizás aquí tenemos tres ejemplos que estáis muy concienciados con este tema, pero creo que al final hay una labor importante de concienciar de que lo que uno haga en su organización está fenomenal, pero claro, al final tienes una dependencia absoluta de los terceros. No sé un poco vuestra sensación en este tiempo, entiendo que trabajando en esta materia, ¿cuáles son los principales tipos de riesgos o qué tipo de circunstancias os habéis encontrado en estas relaciones con terceros que os haya, digamos, que os preocupe más o que...? Pues bueno, diversos, ¿no? Pero uno efectivamente que me preocupa y nos ocupa de alguna manera es el tema de la madurez del proveedor en la gestión, retomando y haciendo hincapié un punto en la gestión del dato. Porque lo que mencionamos de tener un marco unificado para grandes empresas, de alguna u otra manera termina siendo más sencillo de aplicar que en las medianas o pequeñas, ¿no? Poder exigir ese nivel de cumplimiento, de tener un sello de calidad, digamos, o un nivel estándar para que puedan participar. Pero en las pequeñas, que su naturaleza no está intrínsecamente desarrollada o implicada con tecnologías de la información, es donde tenemos el mayor riesgo, porque tienen una gestión del dato muy importante y la madurez tecnológica no acompaña esa gestión, ¿no? Entonces, poder transmitir ese mensaje al negocio y a estas áreas, la necesidad de que del valor del dato, del valor de lo que está siendo gestionado y de los controles necesarios para aplicar la seguridad, yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Sí, porque al final el negocio puede contratar directamente el servicio, digamos, sin asegurar que hay una adecuada, digamos, protección, ¿no? Efectivamente. No sé si en vuestra experiencia, ¿qué tipos de riesgos o qué cosas os preocupan más de esta...?
Hombre, dependiendo también del tipo de proveedor que comentaba antes, ¿no? La parte front, pues ahí en la parte front tienes un riesgo importante reputacional para la compañía y riesgo de fraude, ¿no? Y luego en la parte back, sobre todo un riesgo operacional, ¿no? De eficiencia en los procesos, efectividad en los procesos. Te puedes encontrar tipos de proveedores, ¿no? Proveedores que sean más pequeños. Yo os puedo poner ejemplos, ¿no? O sea, de proveedores muy pequeños con los que ha trabajado auditoría, que los ha formado en el control. Es decir, ese proveedor, cuando nos lo encontramos, ¿vale?, pasó la auditoría y después ha aprendido a controlar, ¿no?, su proceso, el proceso que él estaba gestionando, ¿no? Y luego están los grandes proveedores, donde yo creo que se tienen que establecer, en el caso de auditoría y yo creo que en el caso de seguridad también, vínculos y lazos de unión entre áreas, ¿vale?, del proveedor y el cliente, que permitan poder ejecutar auditorías, ejecutar una revisión de seguridad, etcétera. Es fundamental que, por ejemplo, una unidad de auditoría de un gran proveedor pueda estar en contacto con una unidad de auditoría de un gran cliente, ¿no?, para poder establecer esos lazos de unión y poder operar, porque si no, o sea, las herramientas que comentaba antes no es suficiente. Siempre va a haber puntos de control que quieras revisar que las herramientas no te lo van a dar. No. Y solo un apéndice, me parece muy idóneo tu comentario por el hecho también de generar sinergias y funcionalidades, porque finalmente la intención de contratar esos servicios es para cubrir necesidades de negocio. Y se generan muchos gaps, por llamarlo de alguna manera, si no se generan esas sinergias entre auditoría y seguridad, ¿no? Digamos, para pedir exactamente lo mismo, para tener un marco común de lo que se necesita y ese feedback, ¿no? Pero si no, lo que hacemos es también establecer un conjunto de controles o medidas o firewall o como queramos llevar, que retrasa la ejecución del proyecto, que retrasa las funciones propias de la compañía, ¿no? Con lo cual ponemos en cuestión el hecho de la funcionalidad contra la seguridad, ¿no? Entonces, estamos obligados a hacerlo más, lo de poner las cosas en el mayor común posible, ¿no?, para poder hacerlo de la manera más ágil. Yo, por mi parte, apoyarme, por no repetirme, en dos cosas que yo creo que habéis dicho ambos dos compañeros. El del tema de la gestión del dato, o sea, coincido totalmente con lo que él comentaba. No es sencillo, o sea, el clasificar bien cuál es la confidencialidad de ese dato, asegurar que ese dato está siendo manejado y es seguro, ¿no?, desde el punto de vista de quién accede y cómo accede, etcétera, es una preocupación y además involucra a toda la cadena como preocupación. Me quedo con el otro punto que comentabas de, en algún caso in situ, tienes que tener de verdad la confianza y estar confortable con que efectivamente, independientemente de que te den este sello, el otro, etcétera, pues te fías bien de quién es el que está detrás auditando a este proveedor, y en algún caso incluso pues hacer una prueba, ¿no? Nosotros en algún caso, pues precisamente ligado a la gestión del dato, ¿no?, pedimos que esté todo en una sala con acceso restringido, pues de vez en cuando hay que ir allí para ver si efectivamente eso se cumple, ¿no?, en definitiva. Y el tercero, si queréis un poco más de cosecha propia, de verdad sigo haciendo mucha insistencia que en los proveedores que al final elegimos, seleccionamos, hay que hacer y estar muy seguros de que no te va a fallar en la cadena y desde luego si te falla tienes que tener contingencia. Yo creo que todo lo que hemos hablado es muy preventivo, pero en el momento, y a veces que se producen fallos, por lo menos en mi caso como operaciones que continuamente diría, y tienes que saber reaccionar rápido, aprender si queréis, esa mejora continua que yo os decía, pues para intentar evitarlo. Así que es un poco las tres cosas que yo destacaría. Sí, no sé si ahí tenéis comentabas antes del time to market y demás. No sé si seguís teniendo esa sensación de que a lo mejor el negocio siempre está muy enfocado, obviamente, en obtener una funcionalidad, un uso. Pues esto es muy habitual, posiblemente el ejemplo más claro que podemos tener todos en mente es cualquier tipo de servicio en cloud, ¿no? Yo necesito este servicio porque es lo que necesito, justo encaja en lo que yo quiero, pero claro, si tiene que pasar antes por una auditoría o una revisión de seguridad, muchas veces te encuentras diciendo, no sé qué decirte, porque ¿qué quieres? O sea, que hay un riesgo implícito, ¿qué va a pasar? Y jugar ese rol de stopper, desde luego, no es lo que nadie que trabaje ni en seguridad ni en auditoría quiere nunca, ¿no? Pero a veces es complicado. Yo creo que esto también un poco de cosecha personal. Yo creo que un área de éxito para que seguridad funcione de una manera correcta dentro de la organización es no decir no siempre, ¿no?, sino decir sí, pero. Entonces, creo que un poco ese es el rol, ¿no? Entender un poco cuáles son las necesidades de negocio, acompañarlo, intentar de poner esa grasita alrededor, ¿no?, de poder fortificar y explicar, ¿no?
la necesidad de asegurar y qué pasaría si llevaras ese servicio, ese modelo, ¿no? Sí, pero con contingencia. Sí, pero ¿no? con contingencia. ¿No? Yo estoy muy de acuerdo con eso que has dicho. Yo creo que estamos en un momento de transformación de las organizaciones. Ese time to market se exige mucho, se exige muchísima velocidad y no tenemos que ser stoppers, pero sí es cierto que, bueno, por ejemplo, proyectos de transformación digital en las organizaciones tienen que tener un soporte adecuado, ¿vale? Por parte de la informática, en este caso, ¿no? O la seguridad, ¿no? En ese sentido, sí es cierto que hay que auditar esos procesos de soporte y eso sí que tiene que estar preparado. Pero yo creo que es un momento también de dejar trabajar en algunos proyectos o simplemente en temas de innovación. Yo ahora veo, digamos, impracticable el hacer una auditoría en un proyecto de innovación, ¿vale? O decidme cómo se hace, ¿no? Es decir, al final es complejo y en ello estamos, ¿eh? Nosotros en Auditoría Interna de Tecnología estamos pensando en eso y estamos muy pendientes de esos proyectos porque tenemos que reinventarnos para poder auditar, ¿no? También esa transformación de alguna forma y enfocarlo, pero es complejo porque no te pueden ver como un stopper. Digamos que pasas más a ese rol de asesor, ¿no? Y que te pregunten y que tú puedas aportar valor, ¿no? Con tu opinión y que puedas aportar a una idea que sirva, ¿no? O para innovar o para hacer un proyecto innovador o transformador más seguro, pero manteniendo ese time to market. Bueno, yo en esto voy a intentar ser un poco transparente, ¿no? Porque aparte de contaros aquí toda la película que os contamos, pues yo diría que concienciación, y en el caso de BT, es máxima. O sea, desde el directivo presidente, CEO de todo BT Group hasta abajo, ¿no? Pero dicho esto, a lo mejor me meto en un lío, ¿no? Pero cuando llega el momento de la verdad, ¿no? Y hay que lanzar un producto, eso de que empieces allí con un montón de checklists, de controles, cuesta, o es mi experiencia, una barbaridad. O sea, efectivamente, el tema de manejar el balance, de que no se vea como un stopper, pero al mismo tiempo garantices ciertamente la seguridad, al menos en mi experiencia, no es fácil. No es fácil, o sea, sí hay concienciación y yo en mi caso y mi compañía lo confirmo y creo que esto está cada vez más en boca de todo el mundo, pero cuando llega el momento de la verdad es complicado. En esto y también, y nuevamente por ser transparente, a mí me suele ayudar bastante. Y no debería ser así, ¿no? Pero cuando hay un incidente de fraude, cuando hay un incidente de acceso, que a veces están más expuestos, yo creo que es impensable lanzar servicios ya que no estén expuestos a Internet, que haya una apps, que haya en todos los negocios, ¿no? Y cuando tienes un incidente de esto, la verdad es que ayuda bastante a un poco decir, oye, ¿ves cómo hay que parar un pelín para chequear una serie de cosas? O sea, esto, yo soy sincero, en las compañías creo que hemos mejorado. Yo comparo con hace 3 o 4 años y la concienciación ha aumentado de una forma tremenda, pero nos queda, en mi opinión, camino por recorrer. El problema es que el nivel de conectividad es mayor. Sí, todavía, entonces. Pero, sí, son los retos que yo os comentaba. Pero finalmente seguimos trabajando con personas, ¿no? Sí, está alrededor tecnología y todo lo demás. Y si no tienen la cercanía, ¿no? contra ese riesgo, contra esa presentación de ese incidente de seguridad, no lo viven, no lo palpan, no es tan fácil de materializar esos controles. Pero lo decía por hacer un poco más realista también lo que os contamos, porque pero es una yo por lo realidad, menos en el mundo de la operación en tiempo real lo vivo en el día a día. Bueno, vamos a ir terminando. Quiero dejar turno para preguntas, ¿vale? Pero antes de dar el turno para preguntas, sí que quería preguntar brevemente un poco cuál es vuestra idea sobre el escenario, un poco digamos, cuáles son los mecanismos de los que hay que dotarse en las organizaciones para asegurar o para mitigar estos riesgos que tenemos con terceros. Imagino que un buen proceso de embarque, de selección, pero bueno, un poco que nos contéis, bueno, pues desde vuestro punto de vista, cuáles serían los puntos clave o cómo serían los mecanismos a establecer para, bueno, minimizar estos riesgos. Aparte de la contingencia, que te lo compro desde ya. No sé si... Mira, en nuestro caso, como lo mencionaba antes, es un proceso que tiene 3 elementos, digamos, más visibles y básicos, ¿no? El desembarque, como lo mencionaba, antes del proceso de contratación, independientemente del grado de la madurez de empresa que vayamos a contratar, establecer un marco de controles comunes para todos, ¿no? Que va asociado al nivel de madurez o el acceso al dato que vayas a tener, ¿no? Y así quitamos un poco de discrepancia al hecho de la contratación.
un acompañamiento, un modelo de relación continua con todos los proveedores y sobre todo con los más grandes, con los que son cross a la organización y que pueden... Son más críticos. Que son más críticos, evidentemente. Tienes que tener un modelo de acompañamiento, lo que te mencionaba al principio, tener cerdos y no gallinas dentro del corral. Y finalmente, indiscutiblemente y fundamental, el hecho de la auditoría y el control posterior, ¿no? Yo creo que son los 3 elementos para mí fundamentales para el modelo de relación. Desde mi punto de vista, pues bueno, inicialmente establecer un marco, ¿no?, de gestión de proveedores en la compañía y estructura, ¿no?, que lo soporte, ¿no? Organizaciones de compras, ¿vale? Auditorías, efectivamente, políticas, procedimiento, normativa, que sirva de guía para poder implementar todo esto, ¿no? Y luego eso llevarlo a cabo, que cada organización de compras, ya sea, digamos, una organización de compras más pegada a negocio o más transversal, ¿no?, o algo más especializado en tecnología. En nuestro caso tenemos organización de compras en la parte de tecnología, sí, porque especializada es un reto y específica. también, entiendo que el área de compras no se va a convertir en un experto en tecnología, con lo cual hay que darle un soporte, digamos. Entonces, digamos, establecer un poquito esas bases, ¿no? Y luego ya operativamente, desde el principio, como comentaba antes, ¿no?, en la definición, el proceso de licitación, RFP, la parte contractual, ahí trabajamos con seguridad, se trabaja con operaciones, digamos que es el responsable del proceso en este caso, ¿vale? Tener a todos los integrantes, ¿vale?, para poder, digamos, blindar esa relación contractual que vamos a empezar con el proveedor. Y luego, en lo que es la parte de monitorización y seguimiento, esa gestión continua que tú comentabas, ¿no?, antes, digamos, tener los controles establecidos y llevarlos a cabo, tener la calidad de la información adecuada para poder gestionar el proveedor, una gestión de ANS y que esos ANS no sean simplemente un párrafo dentro del contrato, sino que sean una realidad, que se revisen periódicamente, porque los proveedores no son máquinas, es decir, los proveedores son personas, y también hay que adecuar, ¿no?, a las sensibilidades y a las necesidades, ¿no? Y luego llevar a cabo, bueno, toda esa gestión. También, como herramienta que me parece importante y fundamental, categorizar a los proveedores y tenerlos en un ranking. Es decir, y medir determinados parámetros que les permitan a ellos compararse, ¿no?, sobre todo con grandes proveedores. Eso también genera competitividad entre ellos y mejora. Y a mí un parámetro importante me parece, pues, el tema de la seguridad, para meterlo como uno más, ¿no? Y hay otra serie de parámetros a tener en cuenta. Entonces, yo creo que son una serie de steps, ¿no?, que hay que tener en cuenta en el proceso. Y por mi caso, en mi caso suscribo lo que han dicho mis compañeros, y tal vez añadir, pero bueno, lo dije al principio, ¿no?, repetir en concreto los 3 mensajes en el que yo confirmé, que es en lo que yo estoy ahora mismo trabajando, ¿no? El primero es en estandarizar o formalizar, pues, todos esos controles, pero no para la ISO 27 o la ISO 20 o la ISO 14, sino, si queréis, encontrar esa forma de que varios controles seas capaz de, ordenándolos bien, pues que te dé seguridad de que estás gestionando el riesgo de la forma más integral posible, ¿no? El segundo tema que comenté, efectivamente, es lo de concienciar, pero sobre todo en la mejora continua. O sea, esto tiene que incorporarlo ya en los procesos, y para mí es un tema de cambio cultural y de proceso que siempre son los más complicados. Y por último, en el tema de la gestión de riesgo, pues como decía, ¿no?, yo recomiendo desde luego que la gestión del riesgo sea integral, que no lo centréis solamente en seguridad informática, que evidentemente es muy importante, sino en todos los otros aspectos que he ido comentando durante este diálogo, porque es la única forma, ¿no?, de garantizar que realmente pues tienes una seguridad de que estos third parties te van a garantizar al final lo que tú tienes que garantizar al cliente y al usuario final, ¿no?, que es un servicio disponible y seguro, si queréis, y robusto, ¿no? Yo creo que es un poco el resumen. Muy bien, pues no sé si alguno tiene alguna pregunta, bien sea como contratador de servicios o como proveedor de servicios. Tenemos aquí una pregunta en el centro. Os voy a pedir brevedad, ¿vale? Buenas tardes, yo soy Eduardo Ballesteros. Os quería solo preguntar una cosa. Hay ahora mismo, está muy en boga, lo que sería la problemática de multisourcing, de marcos, de buenas prácticas, que yo recuerde, hay uno de Axelos, está el que comentaba también Antonio de Ixaca, para lo que sería la gestión de entornos multiproveedor. Quería preguntaros si en vuestra opinión se conocen, son de interés o no práctico para lo que sería el uso, tanto para organizaciones de tipo usuario final, como serían, pues, los de tipo finanzas, como para lo que serían proveedores de servicios, en este caso agregados probablemente, por ver un poco cuál es el escenario real. Muchas gracias. Hombre, yo
yo creo que depende mucho también de la cultura del control que exista en la organización, ¿no? El documento que ha comentado antes Antonio, pues dependiendo de cómo sea la organización, la cultura del control, si tiene un departamento de auditoría, al final también los departamentos de auditoría transmiten el control a través de la organización, ¿no? Y bueno, o sea, yo tengo aquí a mis compañeros, ¿no? Agentes de seguridad de la empresa, que son personas que pertenecen a ISACA, ¿no? Entonces hay una cultura dentro de la compañía. Sí es cierto que hay otras organizaciones donde realmente o no existe esa cultura o ni siquiera tienen un auditor, entonces que depende mucho también de la cultura que tengas dentro de la organización, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. La posición inversa, ¿no? También que están nuestros compañeros aquí de auditoría interna, pues el marco de control que tenga que sea conocido y evidentemente, ¿no? Que los elementos, las mejores prácticas sean aplicadas, ¿no? Depende un poco de la madurez de la organización. Sí, yo creo que al final con unas buenas prácticas, digamos, cada maestrillo se hace su librillo. Yo creo que es difícil encajar una filosofía general o una forma común de hacer, pues al final cada organización tiene su forma de hacer las compras. Lo adaptas. Entonces yo creo que seguir unos buenos principios, pero luego, bueno, pues adecuándolo a tus... Como decimos siempre, pues el COVID-5 no se implementa, ¿no? Sino que lo adoptas, por así decirlo. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Coger unos principios y adaptarlos a tu organización. No sé si tenéis alguna otra pregunta, ni como proveedores ni como usuarios. Nadie que quiera compartir una experiencia de cómo hacer revisiones de sus 150 proveedores o algo así. Yo, Antonio, a mí me gustaría también, digamos, Sí, te iba a decir que... hacer la contraparte de la visión de la empresa, por ejemplo la mía, como proveedor de servicios, ¿no? O sea, a día de hoy los clientes cada día demandan más y demandan mayor número de información. Por tanto, también tenemos que estar preparados internamente de cara a poder ofrecer respuesta a toda esa información que se solicita y requisitos, porque las regulaciones cada día son más estrictas y los clientes cada día saben más y tienen todo el derecho del mundo para poder solicitar información para quedarse tranquilos con los servicios que está prestando la empresa. Al final yo te estoy dando cierta información, también necesito saber cómo la estás protegiendo, ¿no? Efectivamente, entonces vamos un poco más a lo que comentábamos antes, ¿no? De esa relación, entonces tenemos que estar preparados para eso, para exigir y para ser exigidos. No, totalmente. Además, ahora, bueno, pues esta mañana hemos hablado con temas, por ejemplo, de protección de datos relacionado con el reglamento, que va a ser más necesario transmitir a nuestros clientes, usuarios, cómo protegemos los datos. Se supone que ahora con la directiva NIS pues también va a ir un poco en esa línea de los servicios esenciales o los servicios críticos ya pues tienen que tener tienen que responder de alguna manera, en este caso con el Estado, porque bueno, el garante al final de las medidas, pero sí que es cierto que yo creo que va a ser cada vez más común que todo el mundo tenga que dar como explicaciones, ¿no? Del nivel de protección que implementa, ¿no? Un poco como los coches, ¿no? Que cuando los compras viene con sus estrellas en CAP y ya dices, oye, pues ya sé qué medidas de protección lleva este cacharro implementado, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, si no... Yo añadir también, Antonio, muy iba a decir brevemente... ¿Hacemos una ronda para cierre? O sea que... Pues yo con esto lo hago, o sea, siempre, y es rápido, ¿no? O sea, sí que un alegato en concreto, si queréis, de la gestión de riesgos. O sea, igual que decíamos que efectivamente la cultura de cada compañía hace que los principios generales los tengas que adaptar, yo desde luego lo que sí que os recomiendo, yo llevo más de 20 años en esto de las operaciones y tiene un retorno de inversión fantástico desde el punto de vista preventivo, el invertir tiempo con un governance, con seriedad y demás, en tener una matriz de riesgo, revisarla y revisarla. Yo no he visto, desde el punto de vista operativo, mejor forma, en definitiva, de alcanzar, dentro de lo que cabe, el mayor nivel preventivo. Y en el caso mío se explica muy bien porque en vez de levantarte a las 2 o 3 de la mañana, ¿sabes?, eres capaz de dormir un poco más. O sea, es absolutamente fundamental en concreto hacerlo. Pero aprovecho el foro porque si queréis que preguntáis un poco como práctica, yo desde luego el que no lo haga recomiendo que aunque empiece con una gestión de riesgos pues no muy sólida, aunque sea incipiente, pero recomiendo que lo hagáis cuanto antes. Y cuando digo formalidad y demás, me estoy refiriendo claramente al tema de tener un gobernante cada mes, a que la gente venga a contarte, oye, qué riesgos estás viendo, qué estás haciendo para mitigarlos. Sí que es un alegato un poco más general. Perfecto, Juan Diego. Pues no sé si queréis, a modo de cierre, vuestra reflexión o conclusión final. Efectivamente, el modelo de relación yo creo que nunca se debe olvidar, más allá del ámbito de los controles, las cuadraturas del círculo, que intento decir un poco, el hecho de que debemos cumplir las necesidades del negocio, que la seguridad, los controles de riesgo, la relación con terceros, todo tiene que estar implicado, digamos,
hacia un fin, ¿no? Creo que ahí está el éxito de cualquier elemento de seguridad, de control, de gestión que podamos tener, ¿no? Muy bien. Sería el único. Eduardo, te toca cerrar con tu reflexión No, final. pensaba que ya había cerrado con lo de antes, pero Bueno, bueno. pues entonces, pues nada, yo simplemente, como no tenéis más preguntas, pues vosotros lo perdéis. No me digáis que luego no os he dado oportunidad. Ahí hay una. Sí, ¿qué me dices? Pero, Maite, pero tienes que tardar 15 segundos, ¿eh? Porque has entrado en la prórroga. O sea que no puedes hacer exposición. 15 segundos para hacer la pregunta. ¿Qué os parece la actual legislación de contratación de las administraciones públicas en cuanto al tema de que, bueno, por todo el tema de clausulado y la clasificación de los proveedores? ¿Os parece eso operativo y oportuno para este tema de análisis de riesgos? Yo creo que, no sé, Mus, porque tú no la Sí, utilizas, sí, ¿no? paso Y palabra. Mafre tampoco la utiliza. Y Juan Diego no sé si ha tenido alguna oportunidad de vender a... No, a la administración sí, Sí, ¿no? ¿no? Y yo creo que va en línea en concreto con lo que hemos comentado, ¿no? O sea, son políticas que intentan un poco preservar o asegurar que el servicio que se está externalizando pues hace en unas condiciones idóneas. Yo nuevamente vuelvo a insistir, pero sin repetirme y por no perder más tiempo, que está bien, pero cuidado con verlo de forma aislada. O sea, yo creo que hay que dedicarle un poquito más de tiempo para ver las relaciones. Las soluciones, porque todo lo que se ha dicho antes en concreto de consolidar todos los proveedores que se pueda, pues oye, minimiza el riesgo. Todo lo que puedas internalizar porque es core para ti y es una ventaja, pues lo minimiza. Pero yo vuelvo si queréis, al mensaje también que os daba, de que hacia donde nos estamos moviendo del cloud, etcétera, es imposible, en mi opinión, dar un servicio de forma aislada. Con lo cual, hago mucho hincapié en están bien, pero al mismo tiempo las interrelaciones hay que analizarlas. Muy bien, pues muchas gracias. Os pido un aplauso para Juan Diego, para Gabriel y para Eduardo. Y seguimos con el programa. Muchas gracias. Gracias.